Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora, siendo las 2 de la tarde, hora Colombia. La Fundación Universitaria Juan N. Corpas se complace de que estén en este momento conectados, regalándonos un poquito de su tiempo para hablar algo que nos compete a los profesionales en salud, pero que también le compete a cualquier persona, que es la muerte, que es el duelo y algo que debemos empezar a tener en cuenta nosotros los profesionales de la salud, que es la fatiga de compasión. Entonces, en nombre de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, el Centro de Educación Permanente y Continuada y el Diplomado Interdisciplinar en Cuidados Paliativos y la Cátedra de Calidad de Vida, les damos la bienvenida a este webinar. Y yo quiero empezar haciéndoles esta pregunta. No me la tienen que contestar a mí, obviamente. Antes de continuar, pueden dejar todos sus comentarios y sus preguntas en la cajita de comentarios de nuestras redes sociales. Por allí, al final de la presentación, contestaré sus comentarios y preguntas. Entonces, empecemos por esto, que, como les dije, no quiero que me lo contesten a mí. Quiero que se lleven esta primera pregunta para su casa. Y es si hoy es un buen día para morir. Si ustedes hoy al final del día, antes de cerrar los ojos, se preguntan, ¿será que hoy me puedo ir? ¿Me voy tranquilo? ¿Mi familia puede estar tranquila? Les va a doler un montón, pero estoy seguro que van a estar tranquilos. He conseguido lo que he podido conseguir, he llegado a donde he querido llegar. O sea que hoy puede ser un buen día para morir. Digamos que la reflexión propia y especialmente en los profesionales en salud y particularmente quienes acompañamos el final de la vida, deberíamos ser capaces de contestar esa pregunta y la respuesta debe ser sí, hoy es un buen día para morir. Pero se las dejo a ustedes para que puedan empezar a hacer esas reflexiones intrapersonales. Este seminario yo siempre lo comienzo desde los 17 años realmente, que es lo que me llevó a hacer cuidado al final de la vida. Y es que a los 17 años yo perdí a mi papá. Lo perdí por una insuficiencia renal aguda. Lo perdí por una decisión mal tomada en urgencias. Él hace falla renal, postrenal por medio de contraste y termina en la unidad renal sin posibilidad de diálisis porque él tenía un riñón único, con unos factores de riesgo cardiovasculares importantes. Y en mi casa no se podía hablar sobre la muerte de mi papá. Había una completa negación, ¿no? De hecho, mi mamá todos los días lo veía mejor. Ella creía que él se estaba mejorando. Pero en mi casa solamente se escuchaba el PUN, la creatinina, pero nosotros no podíamos hablar sobre la muerte próxima o posible o inminente o el solo hecho de que mi papá estaba enfermo. De hecho, a nosotros no nos permitieron ir a la clínica. Entonces, él decide pedir su salida voluntaria y una semana después, él era médico, una semana después de su muerte, yo estaba arreglando sus cosas en el consultorio y encima del computador encontré una carta con mi nombre. Y ahí es donde empieza mi camino hacia el acompañamiento de quienes necesitan tanto esa mano para poder trascender. Y yo voy a compartir esas palabras con ustedes. Mocosa, la muerte es un proceso natural. Moriré en pocos días. Te preguntarás por qué te traté diferente, por qué debías leer tantos libros sobre la muerte, la trascendencia y la metafísica. Y la razón es que te voy a dejar, pero estoy seguro que comprenderás por qué moriré físicamente. Entenderás por qué mi último regalo es un libro de insuficiencia renal. Probablemente lo entenderás más adelante en tu carrera. Estoy seguro que cuando parta de este plano físico no tendrás rabia,
no llorarás mi ausencia. He hecho lo posible por mostrarte lo que hay después de la muerte. Sabes también que pedí mi salida voluntaria. No quiero más diálisis, no me voy a recuperar. Sabes que firmé mi muerte digna. Ya cerré mi ciclo aquí contigo, con tu mamá y con tu hermano. Ayúdales a entender por qué me iré. En el repertorio de Kent encontrarás mi recorrido por esta enfermedad día por día. Desde que sentí el primer síntoma, supe que el final ya estaba cerca. No podré disfrutar contigo tu carrera, pero dejo a tu padrino que la disfrutará como si fuera yo. Pero no te preocupes, porque estaré contigo con cada paciente, con cada decisión que tomes, en tus sueños y en tu corazón. Me voy porque ya te enseñé todo lo que te quería enseñar. Haz lo mismo con la patojita y con tu hermano. Siempre estaré contigo. Eres mi máximo orgullo. Serás inigualable como médico y como persona. Sigue siendo auténtica y diferente. Siempre serás mi diosa de la luz. Te amo, mocosa, a tu padre, tu caballero de los cabellos dorados. Y aquí empieza un proceso completamente revelador, porque yo tuve que llegar a casa sin un papá y sin nadie que nos acompañara en ese proceso de construcción del duelo. Teníamos deudas, porque lo que había dejado a mi papá eran deudas, porque un mes después a mi hermano le diagnosticaron una cardiopatía congénita, porque en toda su enfermedad no pudo ir a trabajar y no teníamos mercado, y porque el médico nunca habló con nosotros, porque la única conversación compleja o difícil que el nefrólogo tuvo con mi papá fue que le dijo: doctor Cano, usted es una bomba de tiempo. Mi papá humildemente le dice: sí, doctor, yo sé que soy una bomba de tiempo, por eso me voy a mi casa y pido mi salida voluntaria. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la muerte y del proceso de morir? Porque son dos cosas diferentes. La muerte y el proceso de cuando un ser querido está falleciendo. Y nos hemos dado cuenta que tenemos una incapacidad importante en solo verbalizar la palabra muerte. Más aún, tenemos problemas en observar, en entender, en comprender el proceso multidimensional que es fallecer, que es un proceso psicoespiritual. Porque la muerte, el duelo y la fatiga son parte de lo que nosotros debemos reflexionar, porque las conversaciones complejas al final de la vida son importantes, porque uno de estos días puede ser nuestra última batalla. Para los que no me conocen, yo soy Luz Marina Cano, yo soy egresada corpista, yo soy médico, yo soy magíster en educación médica, soy PhD en educación, soy PhD en pensamiento complejo con énfasis en cuidados paliativos y tengo formación avanzada en conversaciones difíciles. Entonces, si yo les hiciera a ustedes una pregunta ahora, porque normalmente esto yo lo hago de forma participativa porque estoy viendo las personas, hoy yo no los veo, pero si yo les pregunto cómo se imaginan la muerte, qué representación semántica hay en su cabeza, lo más probable es que se encuentren con una imagen muy parecida a esta. Siempre es negra, siempre es sórdida, siempre es fría, siempre es tajante, muy parecida a esta, o en algunas ocasiones no es la muerte como tal, sino un lugar. Pero pocas ocasiones consideramos el proceso de morir como un proceso que no es negro, que no es sórdido, sino que en efecto es un proceso tranquilo, es un proceso que tiene colores, es un proceso que está lleno de luz. Lleno de luz. Y entonces, a veces nosotros creemos que uno de los mejores y más preciados momentos que tenemos es el matrimonio, como lo es el nacimiento de un nuevo integrante, como es
entrar a la empresa soñada, al trabajo soñado, es todo lo que nosotros podamos experimentar como felicidad sublime. Cuando realmente lo que es un final feliz es estar en la casa, en su lecho de muerte, tranquilo, sin dolor, sin sufrimiento y acompañado de sus seres queridos. Aquí yo quiero desmontar, regresarme un poquito en la historia porque no es que nunca hayamos hablado de la muerte, nunca. La muerte ha existido desde que existe la muerte racional, desde que existe el hombre. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó en el camino? Entonces aquí yo voy a citar una obra maestra de Philippe Arnes, es un filósofo y un escritor francés, en donde él describe dos dimensiones. Estamos hablando de antes de 1800. La muerte domada y la muerte salvaje. Y la muerte domada era ese evento público de morir. El muriente invitaba a todo el mundo, su familia, a sus amigos, a todos los del pueblo. Mandaba invitaciones. De hecho, hay algunas culturas en Mesoamérica que todavía lo hacen. Pero entonces él mismo planeaba su momento de fallecimiento y lo planeaba alrededor de su familia, alrededor de sus amigos, inclusive alrededor de los niños, porque los niños eran expuestos a la muerte. Entonces la muerte estaba con nosotros, la muerte era normal, era natural, era lo que seguía después de haber cumplido una vida o después de haber padecido alguna enfermedad. Pero después de 1800, cuando empezaron a construirse los primeros hospitales, cuando la tecnología entra a la carrera de medicina y encontramos nuevas formas para prolongar la vida, encontramos mecanismos para tratar enfermedades que no se podían tratar en ese momento, empezamos a dejar la muerte, para los hospitales, para sitios muy blancos, muy llenos de olor a hipoclorito, llenos de personas, llenos de médicos, jefes, enfermeras, residentes y máquinas, pero absolutamente solos en nuestra angustia y en nuestros pensamientos. Y es lo que se considera la muerte salvaje. Entonces, desde 1800, y al tecnicalizar algunos procesos de la medicina, al tener la posibilidad de prolongar la vida, prolongar la edad media, porque pues, obviamente en 1800 uno se moría a los 35, hoy tenemos la posibilidad de morir a los 90, a los 100, y ustedes conocen culturas en Nepal particularmente por encima de los 100 años. Entonces, la muerte deja de estar en la conciencia de los humanos. La muerte se convierte en un acto que depende de un tercero, que es un médico. Entonces, en estos imaginarios de la muerte hay cosas muy particulares y es este que tenemos sobre la parca. La parca, que es esta figura negra cadavérica, pues, con un esqueleto, con una guadaña muy filuda, es una imagen que empieza a aparecer en el siglo XV, haciendo alusión a la destrucción de algo. O sea, hay que tener claro aquí que la Biblia en ningún momento, la Biblia católica, no habla sobre la parca. Lo que contiene la Biblia es Abaddon, que es el ángel destructor. Pero es a partir de este siglo en el que la empezamos a concebir de esa manera y ha quedado en el imaginario social. Otra pregunta que es muy importante que uno debería hacerse es, ¿por qué vestimos de negro? ¿Por qué la muerte la vemos como la ausencia del color y eso tiene un equivalente que es la forma en la que me visto? Y eso nos remonta mucho más lejos que de 1800, nos remonta a las culturas primitivas.
porque para las culturas primitivas pues existía, por supuesto, ellos sabían que iban a morir casados o muertos por alguna otra tribu, y cuando moría un miembro de una tribu, ellos se pintaban de negro, y se pintaban de negro por un pensamiento psicomágico de que al desprenderse el alma no podía encontrar otro ser vivo para poderse meter en ella. Entonces se disfrazaban de negro para perder el color. Actualmente hay tribus africanas que se pintan de blanco para poder enmascararse cuando el alma se desprende. Pero realmente el luto se institucionalizó bajo los reyes católicos con el color negro. Y esa es la razón por la que tradición y tradición, generación tras generación, vamos vestidos de negro a nuestros velatorios. Y entonces la pandemia nos ha puesto a preguntarnos, que la vemos tan cerca la muerte, y en algunos momentos cuando nuestros colegas están en la unidad de cuidado intensivo, cuando nuestros amigos están en la unidad de cuidado intensivo y creemos que nos está soplando en la nuca, deberíamos hacernos esta pregunta: ¿por qué no sabemos enfrentar la muerte hoy en Occidente, desligándonos o desvinculándonos de las cosmovisiones orientales donde sí se preparan como un proceso más en ese ciclo continuo de vida y muerte? ¿Qué nos impide a nosotros como sociedad occidental comprender la muerte como lo que es, como un proceso natural por el cual todos vamos a pasar? Entonces, en las culturas dependientes del janaísmo, que son el brahmaísmo, el hinduismo y el budismo, eh, tienen una cosmovisión en la que yo debo llegar tranquilo a la muerte a través del noble paso, el noble camino de los 8 pasos. Si me voy un poquito más atrás, los egipcios tenían que enfrentarse a Isis y a Osiris, y alrededor de mis buenas actuaciones, pues yo podía obtener una nueva vida al fallecer. Y entonces, ¿cómo pasamos a los velatorios que nosotros conocemos? Y es que, como habían condiciones que no podíamos entender ni curar, había, había un fenómeno que todos lo conocemos como la catalepsia, y entonces se daban cuenta 2, 3, 4 o años después que las tumbas estaban rasgadas. Entonces, pues se daban cuenta que en efecto la persona que estaba allí no había muerto. Entonces colocan una campanita, y el sepulturero estaba allí toda la noche por 1 o 2 días mientras que sonaba la campanita, eh, y se daban cuenta que en efecto no había muerto. Entonces, para evitarnos esto, pues se cremaban ahora en la casa, ¿no? Una tradición que todos conocemos, que aún se mantiene en algunos pueblos de la rural dispersa de nuestro país. Aquí yo les voy a poner algunos ritos de despedida para que podamos empezar a entendernos con nuestros propios ritos, porque si algo nos ha colocado también la pandemia en realce es la importancia de ese rito de despedida. Entonces, la primera figura que ustedes ven ahí es de Filipinas, son la tribu Irogot, y entonces ellos, sus ataúdes no están en el piso, sus ataúdes están colgados en las montañas para que cuando sus miembros de la comunidad fallecen los puedan ver. Inclusive a veces cuelgan sillas para que sus seres queridos se puedan sentar allí y observarlos desde lo alto. Los zoroastrianos, que son una comunidad en Irak, el cadáver es orinado por un toro y es santificado por un perro, y los restos se llevan a la Torre del Silencio y se dejan allá. La tribu Toraja en Indonesia, ellos tienen una forma de tributar a sus muertos, y es que empiezan a hacer réplicas de madera para que empiecen a vivir con ellos, entre ellos. La tribu Comuche en México, al sur de México, ellos tienen
un rito muy particular. Al cada 7 años ellos sacan de las tumbas sus seres queridos, ellos los bañan, los limpian y tienen una fiesta alrededor porque hay que tributar la trascendencia y lo que significaron en la comunidad. En la comunidad papúa, por ejemplo, quien está al frente del ritual de despedida le corta una falange o un dedo a los miembros de la familia para poder hacer un collar y ese collar colocárselo a la persona que ha fallecido. Y eso lo que hace es estrechar el vínculo y el conocimiento de la tribu. Y que es muy diferente a todo lo que hemos visto, es el baile erótico de Taiwán. La familia contrata 3 o 4 strippers para que bailen alrededor del cadáver. Tiene una base muy importante desde lo epistemológico y de lo cultural, y es que su concepción viene de las plañideras, y sabemos que las plañideras son estas mujeres que son contratadas en algunos funerales para llorar, para gritar, para que estimulen el llanto en las personas que están atendiendo el funeral. Inclusive para el Día de los Muertos hay festivales y hay concursos de plañideras. Entonces, ¿para qué todo este preámbulo y toda esta reflexión de que la muerte hace parte de nosotros y que es una conversación que debemos empezar a tener con nosotros mismos, con nuestra familia e indudablemente con nuestros pacientes y la familia? En particular, cuando los pacientes están cursando con una enfermedad de pronóstico limitado. Entonces, ¿qué son esas conversaciones? Son conversaciones reflexivas y profundas que sostenemos con nuestros pacientes y familias sobre la realidad clínica y el pronóstico. Son conversaciones reflexivas y profundas que deberíamos tener en familia en torno a nuestra muerte y nuestra voluntad. Y escuchen eso tan importante, nuestra voluntad. Porque así como en la vida tenemos derecho a vivir como nos guste, tenemos derecho a diseñar nuestra forma de partir y nuestra familia debe estar enterada de cómo debe ser esa forma en la que yo quiero morir. Son conversaciones sostenidas en el tiempo y en el acompañamiento del transcurso de la enfermedad hasta el último día de vida. Uno se preguntaría que la pregunta más frecuente, a la redundancia, que el paciente hace cuando le diagnostican una enfermedad con pronóstico vital limitado es: ¿cuántos días me quedan? Y realmente esa no es la pregunta. Las conversaciones que uno sostiene con los pacientes cuya muerte está próxima son de otra índole. Tienen que ver con lo ontológico, tienen que ver con el ser. La pregunta más frecuente es: ¿será que yo hice bien en la vida? ¿Será que yo le dejé huella a quienes me conocieron? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que yo cumplí mi propósito de vida? ¿Será que me van a olvidar? ¿Cuándo me van a olvidar? Y debemos estar preparados para sostener esas conversaciones. Y porque ya más adelante vamos a ver qué impacto tienen en la trayectoria de la estrategia paliativa. Pero nosotros no podemos desligar una realidad que es la muerte porque tenemos incapacidad de hablar de ella. Tanto vivir como morir son fenómenos complejos inmersos en un sistema que va desde lo molecular hasta lo ecoplanetario. Morir es biológico, es psicosocial y es espiritual. Pero nos hemos dado cuenta que no tenemos habilidades para comunicar malas noticias y no tenemos habilidades para sentarnos a tener estas conversaciones tan robustas y tan complejas con los pacientes. Y hay lugares o equipos que a estas conversaciones las dejan relegadas casi obligatoriamente a psicología o al guía espiritual
y uno debe ser muy cuidadoso a la hora de entablar una conversación compleja, porque hay que saber abordarla, hay que saber qué hay que decir, cómo hay que empezar, em, porque está en juego algo que es del sufrimiento existencial y el acto más amoroso que uno puede hacer en la vida, que es morir. Pero hoy consideramos la muerte como consideramos la vida, lineal, reducida. Nosotros no hablamos de quién se está muriendo. No es permitido, no hablamos. La muerte, el que está muriendo está al fondo a la derecha, en un cuarto frío solo, o está en un lugar de la casa en donde se habla bajito, eh, donde es estigmatizado y en este momento con COVID mucho más, ¿no? Ahorita es un estigma tener en la familia a alguien que fallece por COVID. Y hay algo que pasa particularmente en nuestra sociedad y es que la muerte al convertirse en un fracaso terapéutico, pues cuando alguien habla de ella, alguien toca madera, alguien dice, no, 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 no me va a pasar a mí. Y se nos olvida que el paciente con pronóstico vital limitado tiene derechos y tiene voluntad. Entonces, empecemos por nosotros los médicos. Tenemos esa capacidad de entablar esas conversaciones complejas con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos y con los pacientes. En el 2016, JAMA encuestó la mayoría de los médicos que ejercían en Estados Unidos y se dio cuenta que el 70% nunca había sido entrenado para sostener conversaciones complejas y comunicar malas noticias a los pacientes. El 70%. En ese mismo año se hizo una revisión sistemática sobre equipos de falla cardíaca terminal, demostrando que los equipos tenían dificultades para transmitir el pronóstico de la enfermedad, o sea, la terminalidad de la enfermedad. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a un fenómeno que es la deshumanización de la muerte y la medicalización de la misma, considerando la muerte como un fracaso terapéutico. Al muriente se le ignora, se le desprecia, se le abandona y se le anula en su autonomía. Empezamos a tomar decisiones por encima de la autonomía, por encima de él, empezamos a pasar por encima de su voluntad. No le preguntamos en qué cree, no le preguntamos cómo se siente, no le preguntamos cómo percibe la muerte, no le preguntamos cómo quiere fallecer. Al paciente lo dejamos a la deriva con sus emociones, sentimientos y miedo. Y privamos al paciente de la posibilidad de finalizar su proyecto de vida y trascender en su propio morir. Entonces, ahora vámonos al terreno de las conversaciones en familia. ¿Las tenemos en familia? Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos han tenido esta conversación en familia? Yo podría contar con los dedos de mi mano, de una sola mano, cuántos la han tenido. Porque cuando intentamos tocar el tema de cuando yo muera, yo quisiera que me cremaran, se considera un mal presagio hablar de ella. Y entonces hay alguien en la familia que nos dice, no, 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 cállate, no hables andeses, no la llames, no la invoques. Entre más hables de ella, más cerca no la pones. Y eso es una barrera para poder hablar sobre nuestra finitud, hacer la reflexión de nuestra finitud y poder escribirla, porque pues si no lo saben, nosotros tenemos reglamentada la voluntad anticipada, la resolución 2665, donde podemos suscribir nuestra voluntad. Tenemos todo el derecho a hacerla. ¿Por qué? Porque tenemos todo el derecho a terminar nuestro proyecto de vida en relación y en consistencia a nuestro propio sistema de valores y creencias. Porque el sistema de valores y creencias no es el del médico, no es el de la enfermera, no es el del hospital, no es el de toda la familia, es el de quien está pasando por ese proceso de terminalidad. Y porque algo ocurre, como no está en la conciencia de nosotros, no está en la agenda del día,
La muerte, si nosotros hacemos un equivalente con otras conversaciones que son tabú, esto equivale a los años 60 con el sexo. Se ha convertido hoy en un absoluto tabú, porque los que se mueren son otros, a los que les da una enfermedad terminal es a otros, porque la muerte le llega al vecino, porque el cáncer le llegó al de la droguería, le llegó a todos menos a nosotros. Y esta es una pregunta que yo me he hecho siendo académica, porque cuando yo estaba en el internado y yo acababa de hacer el ACLS, me lo sabía de memoria, había pasado con como se debe el curso, pues un paciente entra en falla respiratoria. Yo era la interna de turno. En teoría, los internos no deberían asistir a un proceso avanzado de reanimación, pero en ese momento habían 3 códigos, por lo tanto nadie me pudo asistir. En ese paciente que tenía un cáncer gástrico, en ese paciente que el otro día iba para gastrectomía, y en ese momento que yo no entendía muchas cosas del fin de vida, del cáncer o de cómo se comunicaba una mala noticia. El paciente entró en falla ventilatoria y yo hice todo lo que tenía que hacer según el libro, porque yo en mi cabeza pasaba, mientras hacía la reanimación, yo veía cómo en mi cabeza pasaban las páginas y el paciente falleció. Y yo hice algo completamente transgresor, algo que tuve que transformar, cuando hice mi transformación espiritual, fue pedirle perdón a esa persona que había fallecido, porque yo me senté al lado de él y con lágrimas y con rabia le decía, ¿por qué te moriste en mi turno? ¿Por qué tenía que ser en mi turno? Ahora, por tu culpa, yo voy a perder la rotación y si pierdo la rotación, pierdo el internado y si pierdo el internado, no me voy a graduar. Yo después tuve que hacer un proceso de pedirle perdón a esa persona, ay, de quien ni siquiera yo recordaba el nombre. Y venía el otro pedazo que era ir a decirle al jefe de turno que el paciente se había muerto. Entonces yo ya tenía muchos sentimientos muy encontrados y yo estaba esperando pues unas palabras agradables de quien era el jefe de servicio. Entonces yo me acerco al jefe de servicio y le comento que el paciente ha fallecido. Él lo único que me dice es, típico interno, ya mató al paciente. Haga los papeles, haga el certificado de defunción, llame a la familia y cuéntele. Y por favor, si me ha de levantar en un turno, me levanta por algo importante. Y eso me golpeó, yo recibí una energía que me golpeó hacia atrás, porque no sabía qué era peor de lo que me estaba pasando. Porque no concebía tampoco que la persona que me estaba formando, me estaba terminando de formar, me contestara de esa manera. Y eso me costó y no ir a rotar por 4 o 5 días hasta que me llamaron y me dijeron, ven, si no vas, ahora sí vas a perder la rotación. Y entonces ahí hice una pequeña reflexión y es, nosotros no tenemos, no sé si no tenemos derecho a conflictuarnos cuando el paciente se muere. Y transitando por la academia y enseñando cuidados paliativos y haciendo pedagogía sobre la muerte en el pregrado, pues yo he analizado 69 programas de medicina, que son los 69 facultades que hay, y pareciera que los currículos no se mueren los pacientes. Llegamos hasta el adulto mayor, de pronto es la fragilidad y tratamos las demencias, ¿no? Pero los pacientes no se mueren.
Y me encuentro con esta imagen, y esta imagen fue viral hace un par de años. Y ustedes pueden juzgar desde cualquier punto de vista, desde lo humano, desde lo profesional, desde lo que quieran, pueden juzgar la imagen. Fui a hacer guardia y una señora estaba agonizando y pues, selfie. Entonces uno se pregunta, ¿será que ella no sabe qué es el razonamiento moral, no sabe qué es el respeto, no conoce la legalidad sobre los pacientes y las fotos sobre los pacientes? Y eso me hizo preguntarme, ¿será que los estudiantes tienen espacios para reflexionar sobre su propia muerte? ¿Será que los estudiantes tienen espacios para exponer sus miedos, para exponer su propio duelo? Porque sabemos que muchos enfrentan muerte de sus seres queridos mientras están cursando la carrera. Les damos herramientas ontológicas para profundizar en la existencia humana y, y cómo se sienten cuando se mueren sus pacientes. O sea, si nosotros pretendemos que un recién graduado que no ha reflexionado sobre su propia muerte, que no le hemos enseñado el proceso de gestionar las emociones y que está bien llorar el vínculo de un paciente, la forma en la que tenemos que abordar la muerte con los pacientes, ¿cómo pretendemos que lo hagan en el primer nivel de atención cuando tienen completo desconocimiento? Les puedo decir, eso sí, que sí tienen clases de bioética, indudablemente, y podemos sacar las notas de los exámenes de bioética, pero una cosa es aprender el contenido teórico, una cosa es repetir de memoria las cosas, otra cosa son las acciones que tomamos a partir de un conocimiento aprendido. Y entonces, ¿por qué en general no las tenemos? Lo que se ha podido evidenciar por parte de estudios sobre profesionales en medicina es que hay un miedo ahí detrás de la cabeza a ser culpados sobre la muerte de un paciente. Y en el fondo, porque hay un vacío, hay una incapacidad y porque no ha reflexionado sobre su propia finitud. Y entonces eso se ve en la actitud que tiene el profesional frente al que está falleciendo. Y aquí llamo la atención unos números muy importantes. Y es que al año se colocan 120.000 tutelas por trato deshumanizado al paciente terminal o el paciente que está con un pronóstico vital limitado en urgencias o en consulta externa. 120.000 tutelas por maltrato, por trato deshumanizado. Y eso no es posible. Eso es lo que no es posible. Porque mientras nos debatimos entre si es falta de empatía o es falta de compasión, nos distanciamos tanto del paciente y de sus familias que los maltratamos, que los minimizamos. Ya más adelante vamos a profundizar un poquito en esas virtudes y actitudes que componen la empatía y la compasión. Pero finalmente, ¿por qué son necesarias esas conversaciones? Y lo primero es que cambian la trayectoria de la estrategia paliativa. Nosotros no podemos acompañar un paciente hasta el último día de su vida sin que él sepa la verdad, sin que él acuerde con nosotros cuáles son las metas a corto y a mediano plazo que concuerden con su estilo de vida y con su sistema de valores y creencias. Y porque el paciente tiene derecho, sabiendo la realidad clínica en la que está, a decidir dentro de las opciones terapéuticas que yo le doy, a decidir cuál para él es mejor. Porque tengo más posibilidad de romper el círculo del silencio o el pacto del silencio.
porque puedo establecer metas a corto y a mediano plazo, porque las metas son concordantes con el sistema de valores y creencias de los pacientes en concordancia a su vida. Imagínense, en concordancia a su vida. Y es que mi muerte tiene un componente fundamental. Mi muerte cierra mi proyecto de vida, por eso tiene que ser consistente con lo que yo he decidido ser en mi vida. Es consistente con mi actuar, es consistente con las decisiones que yo he tomado en mi vida. Porque disminuye la distorsión de las expectativas, porque en efecto yo no voy a darle explicación científica a los milagros, son cosas que no necesitan explicación científica, pero el cuidado paliativo, el cuidado al final de la vida no hace milagros. Y hay gran población que entra a la estrategia paliativa sin saber qué es cuidado paliativo. Creen que nosotros somos los que vamos a devolver el estado de salud a los pacientes y la familia. Y somos nosotros los que tenemos que romper esa noticia que no hay posibilidades más curativas para ese paciente. Ahí es cuando nosotros conocemos a los pacientes y sus familias en el peor día de sus vidas, pero no necesariamente si los acompañamos nosotros, si desarrollamos un modelo de equipo paciente, médico paciente, enfermero paciente, psicólogo paciente, guía espiritual paciente, fundamentado en la confianza mutua. Realmente el último día de la familia, cuando muere el paciente, no va a ser el más triste. Y porque el paciente es el centro de las opciones terapéuticas. Ya no es el modelo paternalista en el que yo voy a decidir qué hay que hacer. Porque el paciente tiene una voluntad, tiene derecho a decidir. No puede hacer lo contrario. Yo no puedo minimizar esa autonomía y yo no puedo pasar por alto la voluntad. ¿Existen instrumentos guías? Sí, existen. Porque dice, bueno, ¿yo cómo hago? Les digo, no hay una fórmula magistral, no está la fórmula mágica en la que uno va a tener una o varias conversaciones y que todas esas conversaciones van a tener un resultado positivo. Está el protocolo Spike, el plan ABCD, la conversación vital, la guía para conversaciones de enfermedades serias y amenazantes, la estrategia Comfort o Goals of Care, el cuestionario Ariadne y el Communication Kit. La estrategia Comfort es una de las que más se usa, corresponde a unas dimensiones que se valoran en el paciente como la comunicación, la orientación y oportunidad, la comunicación asertiva, el estado de la familia, la apertura, el razonamiento y el equipo. Incorpora de manera reflexiva la experiencia del día a día del paciente y su núcleo, pero la estrategia Comfort es una estrategia usada por nuestras enfermeras. Y entonces me dicen, Lucha, bueno, ¿y entonces cómo se establece? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que se hace? Pues como yo voy a utilizar un ejemplo que me dieron hace poco en un curso que estoy dando de comunicación de malas noticias y gestión del duelo. Y es, ¿cómo quisiera que le dijeran a usted que la quieren, que la aman y que quieren pasar el resto de la vida con usted? Uno se imagina el lugar perfecto. Uno se imagina que huele a rosas, que huele a champán, que es un ambiente cálido, que tiene música adecuada, que vamos a estar en igualdad de condiciones porque me va a mirar a los ojos, porque va a haber un poco de acercamiento y de contacto. Si yo eso lo llevo al final de la vida, tiene los mismos elementos y es lo que se considera la adaptación al clima comunicacional. Es una propuesta de Alfonso y Puentes del 2008. Y es que uno
Claro, está en el marco de la confidencialidad, nada de lo que yo diga allí, pues lo puedo divulgar, debo escribirlo en una historia clínica, por supuesto, debo escribir todo, todo, palabra por palabra en la historia clínica, porque debe ser con tiempo, porque esto no es una conversación que yo tengo en el corredor, esto no es una conversación que yo voy a chatear, y porque aquí, por las condiciones dadas en este momento, pues la videollamada es importante, pero la videollamada mía, la del médico que está tratando, la de la jefe, la del psicólogo, no la de la inteligencia artificial, como ya está pasando en algunos países, ¿no? La inteligencia artificial está tomando esas funciones de comunicación de malas noticias con los pacientes. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos perdido mucho terreno en ese sentido. Porque debemos decidir cuál es el espacio, porque debo modular mi tono de voz, porque debo medir mis palabras, porque debo saber cuándo hacer pausas, porque debo saber cómo debo mirar al paciente y porque le debo demostrar interés, que él es el centro de lo que su narrativa es la más importante. Entonces debo mantener una simetría corporal y mirarlo a los ojos, porque hay que establecer un vínculo de confianza y cercanía. Y eso lo hacemos primero pronunciando, llamando al paciente por su nombre o como a él le gusta que le digan. Porque sí, entendiendo el distanciamiento físico en este momento, hay un mínimo de contacto físico, hay un mínimo, porque no estamos hablando que vamos a dar un abrazo de oso panda, ni mucho menos. Es un poco de acercamiento. Hay que utilizar las palabras del paciente. No podemos interrumpir los momentos emocionales. Debemos explicar todo lo que sucede con gráficos. Ahora yo les digo, no se apresuren a empezar la conversación, no se apresuren y no empiecen de primeras. Dejen que el paciente entre, se acomode y se sienta cómodo para poder empezar a hablar. Mientras eso pasa, eso pueden pasar 2 o 3 minutos y eso no es tiempo perdido. En esos 3 minutos lo que nosotros debemos hacer es hacer uso de un instrumento valiosísimo de semiología que también lo hemos perdido, que es la observación. Observe su paciente, observe cómo llega, cómo camina, cómo viene vestido, cómo se sienta, cómo mira el entorno, cómo respira. Eso le da mucha información de cómo está ese paciente en ese momento. Y déjelo que empiece a hablar. Y algo que no puede pasar de la primera conversación, porque puede que en la primera conversación, la que vamos a tener múltiples conversaciones, si es posible, pero en la primera no vamos a resolver el problema existencial. Pero lo que sí no pueden dejar pasar de la primera conversación es profundizar en el sistema de valores y creencias de los pacientes. Hay que preguntar, o sea, nosotros creemos que por defecto, siendo Colombia un estado laico, nosotros creemos que por defecto todos tienen la misma percepción espiritual o religiosa. Entonces no preguntamos, y no es cierto. La percepción de la muerte ya hemos visto que tiene concepciones variadas según cosmovisiones. También tiene que ver con el nivel educativo, tiene que ver tiene que ver con mi núcleo familiar, tiene que ver con mi nivel de formación. No todos percibimos la muerte de la misma forma y debemos preguntarla. ¿Por qué? Porque debemos con el paciente hacer planeación anticipada y ayudarle a diseñar su proceso de partida como él se la sueña. Porque eso está dentro de las metas a corto y a mediano plazo.
y porque no podemos pasar por encima de ese sistema de valores y creencias. Nosotros no podemos imponer lo que nosotros creemos y no podemos asumir que quien yo tengo al lado o al frente tiene la misma creencia que yo. Y entonces, ¿en qué termina la muerte? Pues termina en un proceso de duelo. El que fallece, fallece. Pero los que se quedan son los que van a empezar a desarrollar el duelo anticipado. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de acompañar al paciente durante su final de vida, con el paciente y la familia, desarrollamos el duelo anticipado. Pero, ¿qué pasó con el coronavirus? ¿Y por qué es relevante en esta conversación que estoy teniendo hoy con ustedes? Y es que aquí ustedes ven las etapas de Kübler-Ross, que son las que más usamos, pero digamos que dentro de cada fase pueden haber mini fases, porque pues no todos vamos a desarrollar el duelo a la misma velocidad. Porque el duelo tiene que ver también con historia de trastorno mental, tiene que ver con historia de adicciones y lo más importante, tiene que ver con el vínculo que yo tenía con esa persona que ha fallecido. Entonces, vamos a navegar por la negociación, la ira, la negación, la depresión, la aceptación y finalmente me voy a poder abrir al mundo. Pero dentro de esas 5 fases pasan cosas pequeñitas. Y es que cuando alguien se muere, el día que se muere, cuando no he tenido la posibilidad de acompañarlo y que la familia desarrolle el duelo anticipado, alguien entra en shock. Yo no lo puedo creer. Esto es como una película. Si yo esta mañana hablé con él, ayer hablé con él, ayer aquí está el audio o aquí está la foto. Entonces nos cuesta creer porque nos desconectamos de la realidad. Y eso va a durar 1 o 2 días mientras empezamos a decantar la realidad de que esa persona tan querida ya no existe. Y entonces ahí sí viene la negación o la ira. Pero ¿qué pasó con el coronavirus? ¿Qué pasó cuando ya no tuvimos la posibilidad de desarrollar el duelo anticipado? Cuando ya no tenemos la posibilidad de diseñar un rito de despedida, cuando sabemos que el paciente entra a la UCI por COVID-19 y no lo vamos a volver a ver, y lo que vamos a ver de pronto son las cenizas, y no sabemos si las cenizas son de esa persona que es mi familiar. Y resulta que para yo poder elaborar el duelo, yo necesito cerrar el ciclo con el rito de despedida. Yo necesito tener la seguridad que esa persona que yo coloqué por cualquier vía, si fue sepultado, si fue cremado, si fue promado, es mi familiar. Si yo no lo tengo, de una me enfrento al duelo disfuncional, al duelo patológico complicado. Y nosotros, como equipo sanitario, deberíamos tener la capacidad de detectar quién puede enfrentarse al duelo en condiciones normales, hacer un duelo complicado. En este momento tenemos 32.000 muertes por coronavirus. Eso quiere decir, si multiplicamos por 2, tenemos el triple o el cuádruple de familias que están en duelo disfuncional. ¿Y quién está acompañando a esas familias en duelo disfuncional? Quiero dejarles esa pregunta también porque yo creo que hoy ustedes conocen a alguien que está atravesando un duelo disfuncional. Y porque estos 8 o 9 meses nos han mostrado la simbología y la importancia del rito de la muerte o el rito de despedida. Y es que
la razón de tenerlo, siendo nosotros seres sociales que celebramos todo. En la simbología de la muerte necesitamos mantener el legado y la vida del otro, porque da sentido de pertenencia. Pero con coronavirus, los pacientes mueren solos, en el anonimato, en ausencia de dignificación del cuerpo. Y las familias están solas sin poder compartir el sentido de pérdida. Y entonces también se pregunta uno, ¿cuál es la importancia del rito? Cualquiera de esos que yo les mostré allí, teológicamente tiene tres fases. Tiene tres fases operativas. La física, la ontológica y la estética. Y eso tiene que ver con, en efecto, lo logístico y es la adecuación del lugar, si los vamos a embalsamar, es qué ropa va a usar, eh, es que se vea, eh, se vea como en la cultura china particularmente, eh, los cadáveres son maquillados. A los familiares les piden la última foto y lo que hacen los tanatólogos es maquillar a esa persona y queda igualita. Se va a esa expresión de angustia que uno puede tener en el momento de la muerte. Y entonces el impacto para la familia es menor. Y esa es la operatividad estética. Y tiene tres funciones que yo quiero que no lo olviden. No lo olviden. Ese es uno de los tantos mensajes que quiero que se lleven hoy, el take home message. Es que planear la muerte, o sea, quien está planeando su muerte, en ese proceso pide perdón y otorga perdón, porque empieza un proceso de gratitud y porque resignifica la vida. Entonces, no olviden esas tres funciones que tiene el rito de muerte. Cualquiera de los que les presenté, el que ustedes conocen normalmente como el de Taiwán. Ese proceso me permite pedir y otorgar perdón, me permite el proceso de gratitud y me permite resignificar mi vida de forma tal que mi trascendencia sí me permite tener un legado. Pero en época de coronavirus, los pacientes atraviesan el túnel solos. Y yo no sé si ustedes quisieran que en su fallecimiento ustedes se vieran así. Y eso también se los dejo para que lo reflexionen. Si al principio vimos que el final feliz era estar en la cama con tranquilidad, oliendo a lavanda, con la música preferida de fondo, o que alguien me esté leyendo pausadamente mis poemas más importantes, o me esté leyendo uno de los libros más importantes de mi vida. Eh, que esté mi familia tranquila, en silencio, porque algo que sí es muy importante, y quiero hacer aquí un paréntesis, y es que en la agonía particularmente se necesita del silencio. A veces las familias chocan de pronto con uno cuando pedimos que se retiren porque están llorando, porque se tiran literalmente encima del paciente que está falleciendo. Y eso pausa el momento de la trascendencia. Eso pausa, eso activa otra vez el sistema reticular ascendente. Eso produce una descarga de adrenalina y detiene el proceso de trascendencia. Entonces, en la agonía, procuren que los pacientes estén con su núcleo más cercano, pero aquí el silencio es importante. La temperatura es importante. Ahí hay que airear la habitación, las ventanas deben estar abiertas. Pero yo creo que ustedes no quisieran estar eh, empacados al vacío, porque somos seres simbólicos. Los humanos somos seres simbólicos.
y la simbología la llevamos y la trascendencia, es más, la trascendencia nosotros la podemos obtener a través del simbolismo. Este se llama el entierro celestial. Esta es de las comunidades budistas del Tíbet. ¿Por qué? Porque el ciclo es sencillo. La muerte, la vida regresa a la naturaleza cuando muere. ¿Por qué? Porque hay otras especies que se pueden alimentar de lo que para nosotros ya es un desecho, que es el cuerpo. Entonces, los budistas que mueren en esta comunidad, sus cuerpos son regados alrededor de la aldea, donde hay muchos buitres y ellos terminan el proceso de descomposición y finalmente el resto quedará para la tierra y la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el duelo anticipado y el duelo disfuncional? Y es que en el duelo anticipado podemos pedir perdón, recuérdenlo, que es muy importante. Podemos dar las gracias, podemos sentir la trascendencia, el legado, porque podemos suscribir la voluntad anticipada y en algunos países el testamento vital, que el testamento vital hace referencia a esas las posesiones legales, y porque se planea ritual de muerte o de despedida. ¿Qué pasa en el duelo disfuncional? Pues vamos a tener prolongación de alguna de las dos fases, la ira o la negación. Eso tiene que ver con el vínculo con el muriente, si hay antecedente de trastornos mentales y adicciones. Porque indudablemente las familias que atraviesan un duelo disfuncional tienen que estar acompañados por un profesional idóneo. Estos pacientes se convierten en pacientes porque ya tienen una condición que requiere de un especialista. No podemos permitir que atraviesen ese desierto solos. Y finalmente, vamos a hablar de la compasión y de la fatiga de compasión, definiendo qué es la compasión, porque también he visto que tenemos una distorsión de lo que es la compasión. Entonces hay que definir tres cosas: la empatía, la compasión y entre la fatiga y el burnout. La empatía. Yo, Luz Marina Cano, estoy en contra de la formación en empatía, porque considero la empatía una condición evolutiva que me permite ponerme en los zapatos del otro de forma subjetiva, porque ese otro se parece a mí. Se parece a mi tribu, se parece a mi clan, se parece a mí en mis pensamientos, en mi físico, en mi forma, en mi cosmovisión, se parece a mí. Y como se parece a mí, me puedo poner en los zapatos de esa persona. Eso es automático. Y en algunas ocasiones puedo empezar a sentir físicamente y emocionalmente lo que está sintiendo esa persona que pertenece a mi tribu. Ahora, ¿la empatía es emocional o es cognitiva? La empatía de categoría cognitiva tiene un equivalente que es la compasión. La compasión, ustedes saben que es un concepto muy bien trabajado desde el budismo. Y la compasión no es, ay, pobrecito. Además, porque hacemos esta cara, ¿no? Esta cara de tragedia. Ay, pobrecito, ay, lo siento, ay, tienes el corazón partido, lo siento, perdiste tu trabajo, lo siento, con esta expresión que en muchas ocasiones es hipócrita. La compasión no es eso. La compasión es acompañar con amor y misericordia a la luz del sufrimiento, por un atributo que tiene la compasión que se llama alteridad. La alteridad, a diferencia de la empatía, es que yo no me pongo en los zapatos del otro. Yo me reflejo en el otro como un yo. Ese otro que está allí es un yo, soy yo, que puede estar el día de mañana en esa situación. Entonces, yo lo acompaño con amor y misericordia. Y voy a hacer lo posible para controlarle sus síntomas, por supuesto, pero aliviarle el sufrimiento.
Y entonces, ¿de dónde nace el síndrome de fatiga de compasión? Que hay que diferenciarlo del burnout. El término se empezó a acuñar en 1995 por un médico que se llama Charles Finley, que empezó a ver cambios comportamentales en su equipo de trabajo. Cambios comportamentales como apatía, como tabaquismo pesado, como consumo de narcóticos, como fenómenos hipertensivos de un momento a otro. Entonces empezó a darse cuenta, porque él trabajaba en una unidad de cuidado intensivo, empezó a darse cuenta que la muerte sistemática de nuestros pacientes nos va haciendo mella cuando no tenemos espacios para gestionar, porque a nosotros nos duele que se nos mueran los pacientes. Sabemos que en cuidado paliativo sabemos que el 100% se nos van a morir. Eso no quiere decir que no nos duela, porque hacemos un vínculo muy fuerte con el paciente y con la familia. Y nos duele porque esa historia nos impacta y nos enseña. Entonces, él empieza a estudiar sobre el comportamiento de quienes trabajaban con él y se da cuenta que finalmente ellos terminan distanciándose no solamente desde el punto de vista emocional de los pacientes, sino que se distancian de sus amigos, se distancian de su familia, hasta que se claudican, hasta que hacen dropout, hasta que dicen, no más, yo ya no quiero ejercer más la profesión. La diferencia con el burnout, ¿no? Aquí él está considerado una enfermedad laboral. Hay desmotivación, falta de autorrealización e improductividad. Entonces, ¿por qué hablamos de fatiga de compasión en los médicos y en las enfermeras y en los psicólogos, nuestros guerreros de primera línea? Cuando empezó la pandemia, fuimos personas del año, ¿verdad? Y todos nos aplaudían. A las 8 de la noche aplaudían masivamente lo que estábamos haciendo en primera línea. Pero con el tiempo, esa percepción cambió. Y entonces empezaron a aparecer imágenes como la del doctor que fue amenazado con un sufragio, como llegar a la casa y encontrar, doctor, si no se va, vamos a matar a su familia. Un atentado a la misión médica es un atentado con usted. Entonces, este elemento de discriminación y estigmatización es un ingrediente más a la fatiga de compasión, porque la fatiga de compasión es un estado acumulativo y progresivo que me lleva a mí a una incapacidad constante de asistir a quien sufre, porque trae consigo el distanciamiento emocional. Con el distanciamiento emocional tengo pérdida de la confianza, tengo pérdida de la autoestima y aparición de la culpa. Y ustedes se acuerdan que cuando yo les presenté el slide de por qué los médicos tenemos tanta dificultad en comunicar malas noticias y muerte, pues esto se suma a esa ecuación. Si yo ya previamente tengo un miedo a que me culpen de la muerte de alguien, porque yo no me he preparado para tener esa conversación con los pacientes, porque yo no me he preparado para tener esta conversación conmigo mismo, porque tengo mucho miedo a que me culpen, porque tengo miedo a morirme. Esto lo va a reforzar. ¿Aparecen síntomas físicos? Por supuesto, y lo primero que aparece es la pérdida del sueño. Y lo que tenemos es un rush de adrenalina. Estos médicos y enfermeras viven a la defensiva, porque tienen mucha adrenalina circulando, entonces tienen taquicardia, diaforesis, psicosis, agresividad, cefalea, mialgias y algunas ocasiones amenorrea, y en algunos casos se puede debutar con síndrome de resistencia a la insulina.
Esto tiene un impacto negativo en la toma de decisiones y juicio clínico, porque aquí está la diferencia con el burnout. En el burnout yo voy a disminuir mi productividad, trabajo menos, cada vez menos. Yo aquí no dejo de trabajar, simplemente prendo mi piloto automático. ¿Por qué? Cuando yo prendo el piloto automático, el cerebro es absolutamente excepcional en algunos casos. Pero acá, cuando yo no puedo gestionar el dolor que estoy sintiendo por la pérdida del paciente y la pérdida sistemática de los pacientes, más la estigmatización, más el miedo de salir, más el miedo a contagiar a mis seres queridos. La amígdala se apaga. Y cuando yo apago la amígdala, dejo de sentir. Eso es un mecanismo de defensa. Y esa es la razón del distanciamiento emocional. Mi cerebro apaga la amígdala. No vas a tranquilo, no vas a sentir nada. Vas a estar en automático. Y eso tiene un impacto negativo en el proceso de juicio clínico, porque ya no me importa. A mí me deja de importar la decisión que yo tome con respecto al paciente. Pero miren, cuando yo soy incapaz de gestionar mis propias emociones como médico, como enfermera, como psicólogo, lo que voy a terminar teniendo es una lesión moral. Esa lesión moral que ya la estamos viendo con los médicos de primera línea de Wuhan, de Italia, de Francia, de Reino Unido y de España, que desarrollan estrés postrauma y son tratados como veteranos de guerra. Y ahí hay claudicación profesional. Ahí me retiro de la carrera. Y una cosa es retirarse de la carrera y seguir viviendo. Lo que no puede ocurrir es que yo me suicide, como ya ha ocurrido en varios países, que yo me suicide por claudicación profesional. Y entonces, ¿por qué yo termino esta conversación con ustedes con la fatiga de compasión? Porque esto impacta la salud mental de nosotros los profesionales en salud. Y eso es un problema de salud pública. ¿Quién nos acompaña? O sea, nosotros sabemos que acompañamos a los pacientes y a las familias y hacemos todo lo posible por garantizar el derecho a la salud y por garantizar su voluntad, por maximizar sus medidas de confort, por controlar los síntomas, porque el paciente fallezca como quiere. ¿Y quién nos acompaña a nosotros? ¿La ARL? Yo quiero que se hagan esa pregunta. Porque es que la salud mental en los médicos, las enfermeras y los psicólogos está completamente estigmatizada. Entonces yo quiero que se hagan esa pregunta, porque la fatiga de compasión es materia de salud pública. Es la salud mental de quienes están allí para atender, para acompañar, para hacer lo que sabemos hacer en medicina, en enfermería, en psicología. Y eso era todo lo que yo quería contarles hoy. La razón de esta conversación es que yo la tuve hace 2 semanas con Des Moines University y muchos no la pudieron ver. El link está en mi canal de YouTube, pero está en inglés y muchos me la pidieron en español y entonces aquí está esta conversación. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Yo termino esta conversación para darle paso si hay alguna pregunta o reflexión con, con la foto de nuestro fundador y con nuestro himno. Y es: sueña aquel hombre, llora su vida y entre la bruma busca su ser. Abre la senda de roca herida y el agua viva date a beber. Toda la vida serás consuelo si con tu mano puedes curar, pero no olvides que eres mar hondo y eternamente debes amar, que es absolutamente compasivo.
Entonces no lo olviden, yo soy Luz Marina Cano, como ven ahí, Luchita Cano en todas mis redes sociales. Por ahí me pueden buscar, preguntar, lo que necesiten. Voy a dejar de compartir la pantalla. Los podemos, ¿tienes, lo leemos? Está completamente. Me repites, Kat? Se te entró como estática, repíteme otra vez. Sí, es cierto, es cierto, es muy importante la revaloración curricular con respecto a estos espacios. De 69 programas en medicina que hay, solamente 6 tienen un componente electivo u optativo. La mayoría de programas de psicología no lo tienen. Y en enfermería, vemos que se puede ver un poquito más en algunos módulos que están orientados hacia el cuidado. Pero indudablemente el currículum tiene que abrir espacios para tener estas conversaciones, porque debemos tener profesionales idóneos para acompañar el final de la vida, para tener estas conversaciones con nosotros mismos, con los pacientes, con la familia. Es una invitación también a que en sus lugares de trabajo, si están vinculados a la academia, empecemos a abrir esos espacios. Los trabajos en red son muy importantes, los trabajos interinstitucionales para poder abrir esos espacios. Ah, me están pidiendo las redes sociales. Quiero agradecer a quienes se conectaron. Gracias por sus comentarios, gracias por sus corazoncitos, gracias por sus palabras. Me consiguen en Facebook como Luchita Cano, como @LuchitaCanoM o solo Luchita Cano. Me consiguen en Twitter como LuchitaCano666, me consiguen en Instagram como LuchitaCano666. Eh, por ahí me pueden no solo seguir, porque la idea no es que me sigan así como por nada, es que podamos interactuar, intercambiar estrategias, experiencias, hacer aprendizaje colaborativo. Realmente de esto se trata, de compartir experiencias. Entonces, y hay que aprovechar y optimizar las plataformas porque pues, esto a veces en condiciones normales de presencialidad es muy difícil ir a un lugar, ir a otro país, a dar una conferencia. Hay que optimizarlas. Yo lo he dicho desde el inicio de la pandemia y es que podemos estar aislados, pero nunca estamos desconectados y por acá podemos hacer y encontrar vínculos y hacer vínculos fantásticos y buenísimos. Entonces, pues me pueden buscar por allí para lo que necesiten. Desde la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, les damos las gracias por habernos dado este espacio de su tiempo. Si quieren revisar nuestra oferta académica, no lo olviden, www.unicorpas.edu.co.
Con respecto al campo de los cuidados paliativos, está el diplomado interdisciplinar de cuidados paliativos 100% online y tenemos un curso básico de comunicación de malas noticias y gestión del duelo, 4 sesiones con, de educación remota, 4 sesiones conmigo. Entonces, por si les interesa. Les pido por favor que le den like a este video y que lo compartan y lo compartan para que les llegue a mucha, mucha, mucha gente y cada vez seamos más los que cabildeamos y los que hagamos mucha más red. Entonces, me gustaría el like y el compartir. De todas maneras, mañana pasado ya debo tener el link de YouTube, entonces va a estar subido al canal de YouTube. No me queda más sino darles las gracias, desearles una fantástica tarde o noche desde donde me estén escuchando y Nemasta para todos. Hasta luego.